Ser Arte, mi nombre es Vero Ixtla y el día de hoy nos visita en el programa uno de nuestros amigos consentidos. Él es el doctor Felipe Galán y vamos a estar hablando acerca de todo lo relacionado con la historia de Córdoba. Así es, amigos, yo soy Chepe García y bienvenidos a tu programa Ser Arte. También tendremos en el estudio nuestra queridísima cápsula en Letrarte y también nuestro amigo René Uciel con esta cápsula de Contarte. Pero antes, pónganse atentos y tomen nota porque vamos a ver la cartelera cultural con nuestro amigo Tony López. Quédense con nosotros. Esto es Ser Arte. ¿Qué tal, amigos de Ser Arte? Sean bienvenidos a su sección de cartelera cultural. En Córdoba tendremos el 24, 400 años de aportaciones cordobesas a la historia y la cultura de la Ciudad de México, a las 8 p.m. en el Salón del Tratado. El 25 tendremos Viernes de Salsa, en la explanada del Parque 21 de Mayo a partir de las 7 p.m. El 26 tendremos Sábado Artístico, en la Calle del Arte a partir de las 5 p.m. El 27 tendremos al Jardín del Arte, en la explanada del Parque 21 de Mayo, a partir de las 11 a.m. hasta las 6 p.m. El miércoles 30 tendremos Noches de Museo, en el Museo del Café, a las 7 p.m. El jueves 31 tendremos una charla, La Mariposa y su influencia cultural, a las 7 p.m. en la Casa de la Cultura de Córdoba Jorge Cuesta, dentro de la sala Hermilo Novelo. Yéndonos a la región de las altas montañas, Cineclub del Teatro Ignacio de la Llave presenta la proyección de la película Salsa de la Vida a las 6 p.m. con una entrada totalmente gratuita. Posteriormente, el 30, tendremos ópera digital, El Fantasma de la Ópera, a las 6 p.m. con una entrada totalmente gratuita, nuevamente en el Teatro Ignacio de la Llave. Sin más eventos por mencionarles, me despido, recordándoles que envíen sus datos al correo que está apareciendo en su pantalla. También, no se olvide de dar like, compartir y buscarnos en nuestras redes sociales como Ser Arte TV. Mi nombre es Tony López y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Tony López, por la cartelera cultural. Si te perdiste la cartelera, la vamos a estar repitiendo en nuestras redes sociales. Te recordamos que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz, a través de TVO, canal 41 y 80 en sistema digital, todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde, con su repetición los viernes a las 6. Además, te recomiendo que descargues en tu teléfono la aplicación TVO Móvil o bien entres a nuestra página en internet. Estamos como www.tvoregional.com y no te pierdas ninguna entrevista de Ser Arte. Y este programa es una producción más de Audiosac Records, estudios de grabación profesional con más de 21 años de experiencia, pioneros y líderes en producción musical de calidad internacional. ¿Y qué creen? Como se los prometimos en un inicio, el día de hoy nos está visitando un gran amigo, un consentido del programa y la persona que hace que la historia se vuelva rica, nutritiva, claro, fácil de digerir, ¿verdad? Como que te sumerges en los libros y de repente nos los das todo masticadito en la boca. Así y sabemos bien qué está pasando. El doctor Felipe Galán ya se encuentra en el estudio de Ser Arte. Maestro, qué bueno que está aquí otra vez con nosotros. Bueno, pues un gran gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Hola, Vero, hola, Chepe. Encantado de platicar de historia, que yo creo que es necesario en estos tiempos tan caóticos, ¿no? Así es, maestro. Fíjese que muchas veces hacemos las cosas, celebramos las cosas, pero sin saber el por qué. O vamos al desfile y estamos ahí con el con la espuma y a todo luego, lo que damos. ¿de qué se trató la festividad? Así es, maestro. Así es que vamos a tratar un tema muy importante y de gran renombre aquí en la ciudad de Córdoba, que es la batalla que se suscitó el 21 de mayo. Así es. Cuéntenos. ¿Por qué es importante que sepamos lo que pasó en esa época? Bueno, en primer lugar quisiera mencionar que en el marco de todos los 400 años que mencionamos, que ya celebramos, de lo cual ya hablamos un poco, hay muchos acontecimientos históricos y ese día me preguntaban sobre los más característicos de Córdoba. Este es uno de los más importantes de Córdoba, pero no solamente para Córdoba, sino también para la historia de todo lo que es México. Yo creo que desconocemos una buena parte de lo que pasa. Los cordobeses salimos a marchar, las escuelas salen a marchar el 21 de mayo, pero la gran mayoría de la población solo sale a marchar y no saben por qué. Entonces yo creo que es necesario que entendamos que los acontecimientos históricos pues tienen una relación en procesos, eso es muy importante mencionarlo, y que tenemos que conocerlos porque lo que sucede en Córdoba va a determinar
que México logre su independencia de España. Y por supuesto, si nosotros ahora vivimos en un país que se llama México, pues eso es muy importante, ¿no? Porque sí se van entendiendo lo que va sucediendo a lo largo de muchos años. Entonces, por eso creo que es importante que conozcamos esta parte. Así es, maestro. Bueno, es realmente importante, pero ¿qué papel juega Córdoba en esta batalla, en este acontecimiento? Ok, bueno, es una larga historia, como pero usted todas, sabe cómo ¿no? resumirla. Sí, yo quisiera empezar hablando de que es un proceso. Eso es muy importante. Es un proceso que se conecta con todo lo que tiene que ver con el virreinato de la Nueva España. Eso es esencial para que entendamos la importancia de esto. Y dos, por la cercanía del puerto de Veracruz, ¿sí? Precisamente Veracruz va a cumplir el próximo año 500 de haber sido fundado. Wow. ¿Sí? Eso es importantísimo. En 1519 llega bueno, primero de España, luego llega al Caribe, Cuba, y luego llega al Golfo de México y ancla sus barcos en las costas de Veracruz, Hernán Cortés, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con una construcción histórica, temporal, donde Córdoba está camino entre el puerto de Veracruz y la capital, que hoy conocemos como la Ciudad de México. Entonces jugó un papel importantísimo, porque quien controlara los lugares más importantes entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México podía ganar, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, no solamente donde inicia la Guerra de Independencia en 1810, que es en el occidente, en Dolores, lo que es hoy Dolores Hidalgo, así se llama, todo esto es muy importante, pero muchos pueblos, muchas ciudades, muchas villas fueron disputadas entre dos bandos, los realistas y los insurgentes. Y Córdoba fue disputada a lo largo de varios años, y eso es una parte de la historia que poco nos han contado. O sea, desde 1812 hasta 1821 trataron de disputar Córdoba, ¿sí? Y la villa de Córdoba fue controlada por los realistas, ¿sí? O sea, no permitieron los realistas que entraran los insurgentes hasta 1821. En 1821, finalmente los insurgentes llegan a la villa de Córdoba, la controlan, y entonces se genera una batalla muy fuerte en la villa de Córdoba, que es la que va a suceder no solamente el 21 de mayo, esa es una cuestión, sino entre varios días, entre el 15 y el 21 de mayo. Es un proceso ahí también, un pequeño proceso. Entonces es muy importante esto. Me gustaría que las personas que nos están viendo en sus casas vayan tomando nota también de dónde nos estamos basando para toda esta investigación, que gracias al maestro es totalmente digerible. Pero si quieren buscar un poquito más de información o ir por los libros que tienen ahí en su biblioteca personal, él nos trae algunos. Uno es El Teatro de la Guerra de Veracruz. De Juan Ortiz Escamilla. Juan Ortiz Escamilla, involucra de 1750 a 1825. Tenemos por aquí otros. Está otro que dice La Guerra de Independencia en Córdoba, Veracruz, narración de un testigo. Es una recopilación y una edición de Adriana Naveda Chávez Ita. Tenemos unas memorias de lo acontecido en Córdoba en tiempo de la Revolución para la historia de la independencia mexicana. O sea, veo interesante aquí cómo está escrito, y eso es el vocablo que utilizaba anteriormente, ¿verdad? Así es. Y bueno, y tenemos, eso es a y cargo de los este último, que es la historia general de Córdoba y su región. Igual de Adriana Naveda Chávez Ita y Enrique Florescano. Así es que, por eso me encanta, maestro, que usted venga a este programa, porque nada de que Chuchita la bolsearon, no, que me contó mi abuelito. Usted está documentado, maestro, y eso es lo importante. Así es que, bueno, retomando un poco acerca de esta batalla que ya descubrimos, Vero, y descubrimos todos los amigos que nos estamos viendo, fue un proceso que se vivió entre el 15 de mayo y culminó, por así decirlo, el 21 de mayo. Todo por una guerra de poder, de control. ¿Por qué? Porque Córdoba era el paso al centro de nuestro país, ¿verdad, maestro? Sí, así es, era paso. ¿Y qué les parece si antes de continuar vamos a ver esos comerciales? No se despeguen, porque la plática está súper interesante. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. ¿Qué tal, amigos de Ser Arte? Mi nombre es Chepe García, y en esta ocasión se encuentra con nosotros Daniela y Alejandro para hacernos una excelente invitación.
Hola, ¿qué tal? Queremos invitarlos a la Feria Estudiantil Energética que se llevará a cabo este 1 de junio en Grupo Escolar Cervantes, Campo Barrial. Así es, en el marco del 78 aniversario del colegio, tendremos de invitados a todos los sectores, tanto a la parte académica, privada y pública. Y bueno, tendremos de invitados también al Premio Nacional de la Juventud, al aspirante a Premio Nacional de Ciencias y a otros invitados más. ¿Qué más vamos a tener en el evento? Bueno, también tendremos exposición de proyectos relacionados con la energía limpia. Entonces no se lo pueden perder este viernes 1 de junio, aproximadamente 8:30 de la mañana. Iniciamos en Campus Barreal de Grupo Escolar Cervantes. ¿Dónde los podemos contactar? Ok, por nuestras redes sociales, que es Grupo Escolar Cervantes en Facebook, y también además Feria Estudiantil Energética, o en Twitter, que es Feria Energética. Ahí están apareciendo las redes sociales, no se lo pierdan. Para más detalles, contáctenlos. Quédense con nosotros, seguimos en esto que es tu programa Ser Arte. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz, a través de TVO, canal 41 y 80 en sistema digital, todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde. Ser Arte es una producción más de Audiosac Records, estudios de grabación profesional con más de 21 años de experiencia, pioneros y líderes en producción musical de calidad internacional. Y estamos en el estudio con nuestro queridísimo doctor Felipe Galán, quien nos está platicando un poquito acerca de la historia de Córdoba y sobre todo y en específico lo que tuvo que ver con la guerra, con la batalla que se gestó aquí en el 21 de mayo, 21 o 16 de mayo, está la duda por ahí, ¿verdad? Así es, amigos, es que está muy, muy interesante esta plática. Y bueno, maestro, todos sabemos que el sistema curricular de las escuelas a veces nos ponen un poquito más, nos quitan un poquito más. Bueno, nosotros todos sabemos que en 1810 empezó la Guerra de la Independencia y fue un proceso de muchísimas personalidades importantes que vienen dentro de los libros que nos facilitan. Pero cuéntenos qué papel, cuáles fueron los procesos de esta batalla. Bueno, mira, eso es muy importante porque casi siempre nos cuentan que la guerra de independencia empezó en 1810 como si hubiera pasado de la nada. Y no es así. Hay procesos, como lo dije al principio, ¿no? Pues durante los 300 años que dura la colonia, entre 1519 y 1821, pasan muchísimas cosas, muchas. Claro. Nos llevaríamos horas hablando de esto, ¿no? Y bueno, no es el chiste de esto, ¿no? Pero yo quiero situar al público en unos acontecimientos que nos van a permitir entender la Guerra de Independencia y el papel que tiene Córdoba en la Guerra de Independencia, que se va generando en el siglo XVIII. ¿Sí? Es muy importante y particularmente unas reformas que se van a dar en 1770 a partir de lo que van el rey, en ese momento el rey Carlos III, proponiendo para el control de todas las colonias, no solamente la Nueva España, sino el resto de las colonias que tenía España en ese momento, y que se llaman las reformas borbónicas, y esto casi nunca aparece en los libros de texto, por lo que la gente regularmente piensa que la Guerra de Independencia empezó en 1810, y aunque inicia un movimiento de revuelta, de emancipación, eso sí, inicia en septiembre de 1810, nos tenemos que ir a un proceso anterior que tiene que ver entre 1770, 1780, 1790, todo el principio del siglo XIX, ¿no? ¿Y en qué consistían estas reformas? Las reformas consistían en que a lo largo de los años empezaron a existir una serie de revueltas, los criollos empezaron a tener el control de algunos de los pueblos, de los municipios, de los pueblos, de las ciudades y de las villas, y que la corona española necesitaba administrar y tener el dinero de que se recaudaba, porque lo estaban empezando a recaudar los criollos desde antes, no solamente en 1810, sino que y empiezan estas disputas económicas. Y por otro lado, también esto es bien importante, en Europa se van a generar toda una serie de cambios y enfrentamientos que tienen que ver con que se van a ir debilitando las coronas, ¿sí? Y las reformas borbónicas se generan en 1770, son años turbios, son años de grandes cambios. Es decir, antes había una corona, las casas, pues las casas de reyes, que eran los Habsburgo, y después llegan los Borbones, que
son, digamos, una parte importante de los reinados que hay en Europa, y van debilitándose también en esos años, y como se están debilitando, quieren controlar el dinero de aquí, de la Nueva España, y de los criollos. Esto es bien importante porque los criollos se empiezan a organizar desde 1700, a finales de 1700 y principios de 1800, para controlar el dinero, las propiedades que tenían, y también los indios. Los pueblos de indios, que eran muchísimos, como ya platicamos la otra vez, también querían controlar. Entonces todo esto se va generando. Hay revueltas en 1700, a principios de 1800, y los criollos van tomando fuerza hasta llegar a 1810, cuando inicia la Guerra de Independencia, y después de ahí se va a ir generando todo un proceso de luchas. Obviamente los españoles están preocupados porque empiezan a haber perdido, porque además tienen enfrentamientos con los franceses. Sino en muchas colonias. Claro, todo el resto de sus colonias empiezan a debilitarse, empiezan movimientos en otras partes de lo que hoy es América, empiezan a perder territorios, y obviamente hay todo un proceso en el cual se empiezan a crear nuevos ejércitos, y particularmente yo recomiendo mucho a la gente que lea este libro, que se llama El Teatro de la Guerra, Veracruz 1750-1825, de Juan Ortiz Escamilla, que es un historiador aquí que está en Instituto de Investigaciones Históricas en Jalapa, porque él va explicando cómo se va generando también en Veracruz. Pero bueno, sobre Veracruz vamos a hablar en el siguiente momento, ¿no? Excelente. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver esto que es Contarte con nuestro amigo René Uciel? Quédense pendientes porque hay mucha historia y todo desmenuzadito para que llegue hasta ustedes de la manera más fácil posible. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Contamos para inventar, para innovar, para imaginar, para reflexionar, para compartir, para revivir, para renovar, y a veces también contamos para perdurar la historia. Bienvenidos a Contarte, un segmento más de tu programa Ser Arte. Hoy, mis amigos, les vengo a compartir una leyenda fabulosa titulada El Mascarón y el Gallo de Oro, escrita por Rosita Galán, y que versa también sobre la ciudad de los 30 caballeros, la ciudad de Córdoba. Cuentan que en época de la colonia española habitaron dos sujetos muy peculiares. Ambos vivían uno frente al otro. Y esta leyenda se divide en dos partes precisamente por eso. En una de las esquinas habitaba aquel noble señor que se llamaba Don Ladrón, Clavijo y Mauleón. Cuentan que aquel señor tenía tanta fortuna que dedicó a dar caridades, se dedicó a dar inversiones, y cuando ya grande, simplemente temiendo que le fueran a robar de alguna manera la enorme fortuna que aún poseía, mandó a construir un escalón cualquiera muy cercano a un corral que tenía. Bajo el escalón, él empezó a enterrar botijas y doblones de oro, joyería de todas las marcas habidas y por haber. Cuentan y dicen que Don Ladrón de Clavijo y Mauleón murió cierto día sin dar a conocer la enorme fortuna que estaba enterrada en aquel corral donde el único animal y testigo de aquel suceso era un gallo triste y viejo, que cuando los jóvenes, los hijos, reclamaron la herencia de Don Ladrón de Clavijo y Mauleón y empezaron a repartir y a vender los terrenos, les molestaba que todos los días muy temprano aquel gallo cantaba y los despertaba. Entonces un día dijeron los tres al joven mozo que atendía la casa: mata ese gallo, no lo queremos más. El joven mozo, compadecido por el gallo, le puso un cesto y lo ocultó para después llevárselo a su corral, a su pobre y humilde corral. Pero cuentan
que cuando los jóvenes se fueron y aquel hombre fue a tomar el gallo agradecido por el gesto del hombre, no cacaraqueó, sino que habló 2 veces con voz humana, diciendo: debajo del primer escalón están los doblones que don Ladrón, Clavijo y Mauleón enterró. Cuentan que repitiendo esa frase, el hombre primero palideció. No es común que un gallo te hable. Y después empezó a buscar y efectivamente encontró la fortuna con la cual más tarde compraría la mitad de la casa, haría una más inmensa fortuna, y agradecido y homenajeando a aquel gallo que le había otorgado ese poderoso tesoro, mandó a construir en oro la figura de un gallo que puso delante de su casa. Frente a aquella casa, cuentan que había llegado desde muy lejos un corsario, un pirata. Cuentan que aquel corsario pirata, después de repartir su fortuna entre los hombres, decidió asentarse en la ciudad de Córdoba porque le recordaba a la Córdoba, España, de la cual procedía. Y cuentan y dicen que también su casa estaba adornada con una enorme máscara, un juego de máscaras, como si fuera la figura de un teatro. Pero aquel juego de máscaras tenía un significado más profundo, pues era el símbolo de su barco ya desmontado, de todas sus correrías como pirata. Y cuentan y dicen que incluso cuando fallecieron ambos dueños, el del gallo de oro y aquel extrañísimo pirata, se escuchaban voces conversando muy de noche por la madrugada. Y es que dicen, cuenta la leyenda, que el gallo de oro hablaba y el mascarón también. Y juntos conversaban todo aquel suceso que vivía la ciudad de Córdoba. Cuentan que estos 2 seres conocían la mano que había plantado las 4 palmeras en la Plaza Mayor. Cuentan que conocían los nombres de todas las mujeres que ofrecieron las prendas, que construyeron la voz de las campanas que hoy descansan en la iglesia. Cuentan que conocían las leyendas habidas y por haber, y que todas las noches, si guardabas silencio, podías escucharlas de voz viva de una leyenda viva. Estamos de regreso una vez más en este tu programa, Ser Arte. Y nos sigue acompañando en el estudio nuestro amigo, el doctor Felipe Galán. Estamos platicando de lo que fue Córdoba en los años 1821. Pero bueno, nos quedamos en el tema de las reformas borbónicas, que tiene que ver con este control que ejercía la nueva, bueno, la corona. La corona es entonces para controlar el dinero que había aquí en las colonias. ¿Qué pasa en lugares como Veracruz? Bueno, pues una vez que se van generando estas reformas, que son muy importantes porque hay toda una nueva legislación, vamos a decirlo así, por parte de España para controlar los territorios, para controlar el dinero de los pueblos, porque estaban también en guerra con otros países, o sea, particularmente se disputaban, las monarquías estaban disputando las colonias, y las monarquías fuertes eran Inglaterra en ese tiempo. Recuerdan ustedes Francia, que en 1789 tiene su revolución, pues España y Portugal también, ya un poco más debilitado, ¿no? Pero bueno, entonces eso es muy bien importante porque empieza a generar descontento, y el descontento llevó a una revolución que se va dando a principio de 1800, y entre 1808 y 1810 los insurgentes, ya sabemos esa historia, Miguel Hidalgo y todo un grupo de insurgentes criollos
se van a organizar y empiezan una lucha armada. Una lucha armada que inicia en una parte de México que es el occidente, va al centro y que tiene diferentes caudillos y diferentes personajes, los más conocidos, Miguel Hidalgo, Morelos, y a la muerte de ambos, el primero de Hidalgo en 1811 y también después de Morelos, van a tomar el control otros personajes. Y aquí ya voy a empezar a hablar un poquito más de Veracruz, porque en Veracruz hay unos personajes fundamentales, uno de ellos es Nicolás Bravo. Sí, Nicolás Bravo es fundamental. Y otro que viene también aquí es Guadalupe Victoria. En Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, van controlando y van luchando contra los realistas, son entre insurgentes y realistas, por el control de diferentes lugares y tienen que controlar Veracruz, quieren controlar Veracruz. Y para controlar Veracruz tienen que controlar Jalapa, tienen que controlar Perote, tienen que controlar Orizaba, tienen que controlar Córdoba, porque eran los lugares más importantes en este camino, ¿sí? Y porque sabían que quien controlara el puerto de Veracruz, pues tenía el control casi absoluto, ¿no? Sí, de una Las buena flotas parte, ¿no? marítimas, ¿no? Exactamente, las flotas marítimas. Si en algunos momentos pensaban que iban a atacar, por ejemplo, de otros lugares, pues iban a llegar por los puertos, ¿no? Entonces, es bien importante, son lugares estratégicos. Y Córdoba tiene un lugar estratégico. Desde 1812 empiezan a darse algo que es guerra de guerrillas. Esto es bien importante. O sea, no son tanto dos ejércitos, sino que empiezan los grupos de negros, empiezan los indios, empiezan algunos criollos y los peninsulares están tratando de controlar. Entonces se va generando descontento, se van generando una serie de combates también. Aquí en Monteblanco se va a construir también una especie de fuerte que después es atacado por los realistas porque precisamente necesitaban controlar Orizaba, necesitaban controlar Córdoba. Morelos llega a controlar Orizaba, pero no llega a Córdoba, ¿no? No logró llegar hasta Córdoba, sí controlaron Orizaba. Después Nicolás Bravo va a controlar Coscomatepec también y se van haciendo como que lugares estratégicos. Y es hasta el año de 1821, esto es bien importante, cuando finalmente los insurgentes llegan a tener el control de la villa de Córdoba. Pero aquí hay un personaje importantísimo por parte de los realistas, o sea, los realistas son los españoles, exactamente. Es el coronel Evia, Francisco Evia, porque era un personaje tremendo, un personaje durísimo, un militar con mucha estrategia y va a tratar de quitarle a los insurgentes presencia en toda esta región. Entonces él llega aquí a la villa de Córdoba y es cuando se va a generar también esta última fase de las batallas que hay entre insurgentes y realistas aquí en la villa de Córdoba. Y este coronel, muere aquí en la batalla que se da entre el 15 y el 21 de mayo. Ese coronel del que hablamos, ¿de dónde era? O sea, él era español. De hecho, lo apodaban el León Ibérico. Era el León Ibérico, ¿no? O sea, era un famoso porque había dado varios triunfos al ejército realista, había logrado detener a los insurgentes y los insurgentes ya estaban debilitados. Para 1821 estamos hablando de la última fase de la guerra. O sea, recordemos, la guerra de independencia empezó en 1810. Yes. Para 1821 estaban debilitados, ya quedaban pocos líderes, ¿no? De entre los líderes que quedaban, ya pues estaba Vicente Guerrero, estaba en este momento Guadalupe Victoria también. Ya eran pocos los líderes y entonces los habían estado atacando. Iturbide es otro de los personajes importantísimos que habían estado contra los realistas, contra los insurgentes, en este proceso de batallas, ¿no? Entonces es bien importante cómo se van acomodando. Y lo interesante de Córdoba es que Evia es muerto por un tiro de un indio amateco aquí en la villa. ¿Qué hacían los amatecos aquí, por ejemplo? ¿No eran? ¿Qué pasa con los cordobeses? ¿Andaban por acá? Bueno, pues ya ahora sí, hablando específicamente de lo que pasa en Córdoba, y yo ahí les recomiendo, además de este libro, en este libro de Historia General de Córdoba, hay un artículo, me parece interesante, que la gente que esté interesada en este tema lo conozca, que es de José González Sierra. Se llama Córdoba en el México Independiente y ahí narra
de forma muy breve lo que sucede, pero particularmente estos dos libritos, ¿no? Este es una edición que se publicó el año pasado, se reeditó, donde un testigo de lo que sucede esos días narra de lo que va pasando, y también este libro de la Guerra de Independencia en Córdoba es una recopilación de Adriana Naveda, porque aquí nos va hablando también de cómo se va generando, quiénes llegan, quiénes están en Córdoba, cómo van dándose las batallas y en qué termina, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega, está Evia, pues los insurgentes están aquí, entonces se van a acercar vía Orizaba, llegan a Córdoba y empieza una serie de enfrentamientos militares. Y ahora sí, entre el 15 y el 21 de mayo se dan enfrentamientos aquí en Córdoba, donde en San Sebastián, ¿ubican dónde está San Sebastián? Sí, claro. La pequeñita iglesia de San Sebastián. Y ahí se empiezan a dar los enfrentamientos en toda la parte del centro. Imagínense, la villa era chica. Era una villa pequeña, ¿no? Sin embargo, era estratégica y era importante, y ahí se van encontrando y ahí se dan los enfrentamientos, ¿no? Y bueno, un poquito más para ver cuándo y qué y en qué termina, pues lo platicamos en el siguiente. Eso está muy interesante porque ahora sí sale a relucir los personajes ilustres y bueno, los personajes guerrilleros Y de las aquí. alianzas que se están dando entre Exactamente. amatecos y la gente que vive en Córdoba a favor de un México independiente. Así es, pero bueno, vamos a ver con esta nosotros. cápsula de Enletrarte con nuestro buen amigo Ismael Illescas. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz, a través de TVO, canal 41 y 80 en sistema digital, todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde, con repetición los viernes a las 6. Además, te recomiendo que descargues en tu teléfono la aplicación TVO móvil, o bien entres a nuestra página de internet. Estamos como www.tvoregional.com y no te pierdas ninguna entrevista de tu programa Ser Arte. Ser Arte es una producción más de Audiosac Records, estudios de grabación profesional con más de 22 años de experiencia, pioneros y líderes en producción musical de calidad internacional. Y casi por concluir, seguimos en el estudio con nuestro amigo y queridísimo historiador, doctor Felipe Galán, quien nos está acompañando y platicando sobre la historia de Córdoba y en específico qué pasó aquellos días de la batalla de 1821. Bueno, y por ahí quedaba una pregunta, ¿verdad? Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estábamos hablando, bueno, cómo es que se disputan los poderes aquí en Córdoba, y apareció entre esta historia un personaje que nos quedamos así como de ¿qué onda? Un personaje de Amatlán. Sí, bueno, estábamos diciendo, ¿no? Cómo se generó en esta fase final de la Guerra de Independencia, que es el año de 1821, les decía, ¿no? Córdoba es finalmente controlada por los insurgentes en 1821 hasta abril de 1821, y entonces el coronel Evia, del que les platicaba, Claro. llega a tratar de recuperar la villa de Córdoba, y bueno, pues empiezan a generar una serie de enfrentamientos aquí les decía, en todo lo que es el centro, el barrio donde está la iglesia de San Sebastián, lo que conocemos como la famosa Casa Quemada. Y bueno, el día 16 de mayo de 1821 es cuando le dan un balazo al coronel Evia, la gente que viene de Amatlán, que viene a apoyar la tropa de insurgentes, y la gente de Córdoba se organiza para defender a su pequeña villa, pero importantísima villa. Claro. Y bueno, la gente de Amatlán es muy importante porque finalmente son ellos los que van a concluir con esa defensa de la villa de Córdoba, y precisamente ese personaje que comentabas es el que le da un balazo a Evia, muere Evia, pero eso es el 16 de mayo, eso es bien importante porque la gente a veces cree que es el 21, no, eso se da el 16 de mayo, todavía las batallas se van dando el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21 de mayo finalmente. Ya derrotados, se retiran las tropas y se van hacia Orizaba, ¿no? Y bueno, esta batalla es importantísima porque después abre la puerta para la negociación final entre los realistas y los insurgentes, ya ambos bandos debilitados, ya una guerra
larga, donde hubo muchísimos muertos, era necesario pararla. ¿Sí? Y por eso es que es tan importante. Finalmente los insurgentes van a controlar y digamos, eso abre paso a que los tratados de Córdoba se firmen aquí, porque pues era un lugar que era clave, pero además ya había sido logrado que los insurgentes lo controlaran y que los realistas pues no regresaran a esta zona. Y pues el último representante de la corona, que es Juan O'Donoghue, llega en ese mismo año, 1821, llega a Veracruz y se encuentra con Iturbide el 24 de agosto, pero esa es otra historia, ¿no? Las más importantes. Y es que es confuso porque de pronto la gente está confundida. Bueno, y entonces el 24 y el 24 de agosto, ¿qué pasa? Y el 21 Creo de que agosto. inclusive hay una placa por ahí, ¿verdad? Debe tener alguna fecha. Sí. Esa fecha donde está la casa quemada, ¿qué fecha dice? Bueno, precisamente la casa quemada, ¿por qué se llama por qué se le conoce como la casa quemada? Porque la batalla se da en ese lugar, una parte de la batalla se da en ese lugar, se quema esa casa, había varios lugares estratégicos dentro de la villa de Córdoba, y bueno, por eso, ¿no? Ahí donde está esa pequeña placita que está en el centro de la ciudad, hay un error ahí, porque la placa dice 24 de agosto de 1821. El 24 de agosto son los tratados de Córdoba. Y esta placita representa o digamos, da homenaje a lo que sucedió entre el 15 y el 21 de mayo, ¿no? Que son cosas diferentes. De hecho, el parque se llama Parque 21 de Mayo, el parque central, el meritito centro. Entonces, Felipe, ¿por qué salimos el 21 de mayo a festejar y a marchar y el desfile y todo esto que se celebra? Mira, a mí no me gusta mucho lo de las celebraciones de acontecimientos militares donde hubo muertos, ¿no? O sea, creo que eso de pronto deberíamos de cuestionarlo. Para eso nos debe de servir la historia, ¿no? O sea, para que pensemos, a ver, estamos celebrando que se derramó sangre, ¿o qué es lo que tenemos que conmemorar en todo caso? Yo lo que creo que debemos conmemorar, que debemos recordar, es este proceso histórico tan importante, porque culmina un periodo y empieza otro. Empieza el periodo también del nacimiento de México como un estado, y hay un imperio ahí en medio que es el de Iturbide, todo un proceso turbio, y eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? ¿Por qué ir a marchar? Bueno, porque durante el siglo XX en todo el país se hizo como frecuente que se establecieran desfiles. Bueno, se hacen en todo el mundo, ¿no? Claro. Nada más en México, en Rusia, en Cuba, en todos lados, ¿no? Pero lo que yo creo es que la gente debe saber esto. O sea, debemos de saber por qué salimos, ¿no? Nada más saber porque nos obligan en la escuela. Voy a poner asistencia, un punto es decir, más. yo invito a los maestros, profesores, los invito a que les cuenten la historia a sus niños, ¿no? A los de primaria, a los de secundaria también, pero que le empiecen a cuestionar. A los de bachillerato, pónganlos a cuestionar, pónganlos a leer textos críticos, no nada más los textos de historia que están en los libros, porque esos son muy limitada la información. Necesitamos que las nuevas generaciones vayan replanteando. Y entonces, bueno, si alguien quiere desfilar, bueno, qué bueno, adelante, desfilen, ¿no? Es que bueno que desfilen. Particularmente yo creo que tenemos que informarnos, ¿no? Lo mismo sucedió ahora con el festejo de los 400 años de Córdoba, ¿no? Yo nunca entendí por qué una cantante como Yuri viene aquí a Córdoba, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de Córdoba, y me parece que una de esas respuestas es porque el grueso de la población de Córdoba no sabía ni lo que festejaba, ¿no? Y al no saber lo que festejamos pueden pasar estas cosas. Hoy en los desfiles del 21 de mayo vemos que pasan cosas ya muy chistosas, ¿no? Botargas desfilando al final. Y entonces eso, ¿la gente está consciente de lo que pasó en ese tiempo? Es una pregunta que yo dejo al público, ¿no? ¿Están conscientes? ¿Por qué? O desconocemos, tenemos que conocer, tenemos que irnos a los libros, tenemos que hacer la historia algo atractivo, debemos de tener conciencia histórica, porque si tenemos conciencia histórica sabemos qué somos, y eso no sucede mucho aquí, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir algo con lo que quisiera ir cerrando. En el año 2010 celebramos
el bicentenario, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y hubo un sector académico fuerte que decía, no tenemos por qué celebrar todavía, porque era el inicio de la guerra de independencia. ¿Sí? Inició la guerra de independencia en septiembre de 1810, pero ¿cuándo terminó? Terminó en 1821. ¿Y dónde terminó? Aquí en la villa de Córdoba. Aquí se firman el tratado, el tratado que después va a llevar a que en septiembre de 1821 entre el ejército trigarante, que fue la reconciliación o un intento de reconciliación que se da entre los grupos confrontados durante 11 años, y además de esos 11 años, como les decía al principio del programa, que tiene un largo proceso histórico, llegan en septiembre de 1821, perdón, pero después empieza otro proceso, el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, y hasta 1824 va a nacer algo que se llama la República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos, porque empieza un estado federal y hay muchísimo material para quienes dicen, porque yo he escuchado que mucha gente dice, es que no, sí hay muchos libros, hay muchísimas fuentes. Hay investigaciones que hacerse y tenemos que comprometernos, profesores, enseñen historia crítica a sus estudiantes, no nada más memoricen. No, tenemos que invitar a que, si van a salir a desfilar, pues que los niños sepan. Claro. ¿Sí? Ya si se quieren vestir de botargas, adelante, que se vistan de botargas, pero que sepan por qué se vistieron de una botarga. Y no nada más porque los obligan. Y te voy a dar un punto, y por eso tienes que ir, ¿no? Vámonos a las fuentes. Hay muchos, estos documentos, estos libros son solo una parte, pero hay más. Hay mucho más que ver, ¿no? De pronto es muy real, maestro, lo que usted dice, porque, bueno, no voy a decir que yo, sí, qué barbaridad, sí, siempre protesté y todo. No, pero es importante, maestro, que ahorita en estos tiempos utilicemos los medios de comunicación. Claro. Ya hay muchísimos libros que están en internet. Los jóvenes hoy en día nos lo pasamos en internet, en Google, en Facebook, y ahí podemos encontrar toda esta fuente y todos estos libros que el maestro nos está diciendo. Podemos tener las armas, solamente es cuestión de decidirlo, de saber, de tener la determinación de decir, yo voy a cuestionar a mi maestro, porque no me voy a quedar con eso solamente, sino el por qué voy a desfilar. Y es muy cierto, maestro, y la verdad le felicito que usted tenga el valor de poder alzar la voz todos los días, y yo por eso admiro que usted venga a su programa, y la maestro. manera tan desglosada con la que nos viene a platicar la historia. Por ahí tenemos algunos poemas, ¿verdad? Que nos hace favor el doctor Felipe de compartirnos. No sé si lo tengas por ahí, que lo quieras ¿Dónde leer? lo dejamos? Sí, bueno, es importante decir también, para finalizar, que sobre Córdoba hay mucho material y que lo debemos de dar a conocer a otros lugares, ¿no? Y a lo mejor a la gente no le guste la historia, le parezca aburrida. Ok, eso es respetable si quieren. Pero también hay literatura. O sea, hay poesía sobre, mucha gente ha escrito a lo largo de los últimos 100 años sobre lo que pasó el 21 de mayo, entre el 15 y el 21 de mayo, han escrito sobre los tratados, hay poesía, hay leyenda, es una ciudad muy rica en historia. ¿Por qué tenemos que traer a Yuri? No tiene nada que ver Yuri aquí, ¿no? Si tenemos historia, vámonos a leerla, vamos a leer las leyendas que están aquí, vamos a conocerlas, vamos a darle a conocer a la gente, y no solamente eso, hay muchas otras cosas, ¿no? Que se pueden, que están aquí y que las tenemos que conocer, que nuestros niños y jóvenes deben de conocer, ¿no? Bueno, y esta poesía es una de ellas, ¿no? Una de las tantas, ¿no? Generar identidad también con lo que es Córdoba, ¿no? Y Pablo de la Llave, que es el autor de este poema, 1773-1833, tiene mucha familia aún en Córdoba. Bueno, voy a tomarme el atrevimiento, maestro, de poder leerles a ustedes que nos están sintonizando. Bueno, este poema que bien dijo el maestro es del autor Pablo de la Llave y Fernández de Ávila. Así es que voy a leerlo. Dice: a la cruz de Córdoba, a ti digna presea, galardón otorgado, de mi solar nativo a los dignos patricios, que su sangre vertieron sobre este suelo amado. A ti los epinicios, los cantos de victoria, y los relatos que hablan de heroísmo y de gloria. Los sucedidos todos, de esta página bella, que se escribió en la historia, con fulgores de rayo y lumbres de centella. Aquella épica fecha de un 21 de mayo, en que Córdoba obtuvo para la patria toda, desgarrada y doliente, su más ansiado lauro, la corona de triunfo que la hizo independiente. A ti mis epinicios, mis cantos de victoria. Cruz de Córdoba, síntesis
y fulgores de gloria, loor, decoro y honra, de héroes y patricios. Pues muchísimas gracias, doctor Felipe, por habernos acompañado. ¿Dónde lo podemos contactar? Pues bueno, estamos en las redes sociales, ¿no? Pues por ahí aparezco como Felipe Galán. Pues cuando quieran invitarme a una escuela, pues con mucho gusto, ¿no? Hablar con los Está chicos, dando ¿no? conferencias y ha Sí. viajado por varios países, inclusive representándonos como país, ¿verdad? Así es. Y bueno, maestro, ¿algo que quiera usted anexar a toda esta plática enriquecedora que hemos tenido? Pues que la historia es muy importante, ¿no? Aunque les digan lo contrario, es esencial. Sí, aunque hay toda una fuerte tendencia de proyecto económico que dice la historia no es importante, eso es para señores que están solamente en la biblioteca. No, la historia es esencial. Aquí y en cualquier país hay que conocer la historia. Tenemos mucha historia por conocer, hay historia regional, hay historia local, vamos a ella y sobre todo tenemos que formar nuevas generaciones. Y así como es de historia, de arte, yo creo que la historia es arte también. Y eso Claro, por es supuesto. fundamental. Y entonces, pues bueno, a disfrutarla también, ¿no? Y pues muchas gracias, Vero, No, muchas gracias gracias. por acompañarnos. maestro. Todo ser arte, ¿no? Mucho Y gusto. los un placer. esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Esto fue Ser arte.